siguiente ponencia denominada Manejo de herramientas tecnológicas en estudiantes de pregrado, licenciatura, TICS. Y esta ponencia nos acompaña el doctor Ernesto Roque Rodríguez, que es profesor investigador de la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA, economista de licenciatura y maestría, doctor en gestión de la educación superior y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Le damos un fuerte aplauso y les dejo con él. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Vamos a exponer este título que yo lo titulo Manejo de herramientas tecnológicas en estudiantes de licenciatura. Les voy a presentar ahorita algunos resultados preliminares. Este tema lo desprendo de una de las líneas de Recrea que se llama Educación de Calidad. También estamos participando en otro que ahorita previamente en la sesión anterior se presentó también como un protocolo, pero para los usos de los docentes. Aquí lo que yo les voy a presentar es la parte que tiene que ver particularmente con los estudiantes. Y al hacer ese match, pues tendremos entonces unos resultados muy buenos de por dónde andan los estudiantes, por dónde andamos los docentes y cómo podemos conectar. La presentación la divido en estos 6 apartados. Voy a presentar ahorita en principio brevemente la revisión de la literatura, un poco de algunos datos que tienen que ver con el contexto, la metodología, los resultados preliminares que ya les comentaba, las conclusiones y bueno, pues las principales fuentes de consulta en las que a las que hemos acudido. Una breve introducción. Como ustedes bien saben, la pandemia pues nos ha dejado muchas enseñanzas, que ya comentábamos también algunas de ellas, y esto nos ha llevado a la necesidad también de acelerar el paso en la preparación nosotros como docentes para poder también ofrecerle a nuestros estudiantes un poco de los contenidos por medios tecnológicos. En principio se pensó que los estudiantes ya eran aptos, nada más y nada menos porque habían nacido con la tecnología, y esto lo dicen algunos de los autores como Prensky. Todos los millennials, los nativos digitales, estas dos categorías que se manejan de los estudiantes que nacieron o las personas que nacieron después de los 80s, 85 más o menos, pues es gente que según estos teóricos es la más apta para el uso de la tecnología. Lo que nosotros hemos visto en la realidad es que si bien no necesariamente es del todo cierto, ciertamente sí los estudiantes demuestran mucha disponibilidad en el uso de las tecnologías e incluso les motiva y les es muy fácil aprender por medio del uso de las tecnologías. Un estudio del 2010 que hizo Claro para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, pues ya presentaba algunas de las cosas que para nosotros aquí son muy importantes. Ella identificó que los profesores que usan las tecnologías encuentran una mayor aceptación entre sus estudiantes y por lo tanto hay un rendimiento académico un poco más alto. Se plantea en este estudio que las tecnologías por sí solas no tienen ningún efecto. El hecho de que los estudiantes sean muy hábiles en el manejo de tecnologías no quiere decir que realmente sean muy útiles en la escuela. Nosotros como docentes tenemos que ver la posibilidad de incorporarlas dentro de la currícula para darles ese uso que tenga realmente un impacto efectivo en los estudiantes. Luego también se encontró que pues, efectivamente los estudiantes con más bajos ingresos son los que tienen un menor aprovechamiento de las tecnologías. Esto porque, como ustedes bien saben, las tecnologías siempre han sido caras. Entonces, tiene mucho que ver también con esa brecha que nosotros estamos manejando. Y luego, pues el acceso de las TICs no se traducen en aprendizaje si no se incorporan en los contextos escolares. En este esquema que les presento, que ustedes pueden ahí ver, es tomado de la NUYES. Se habla ya de algunas de las brechas digitales que tienen que ver básicamente con las telecomunicaciones,
la infraestructura con la que cuentan nuestras escuelas, los ingresos económicos que también ya comentamos ahorita, la indiferencia ante sus usos. Hay algunas instituciones e inclusive algunos de nosotros como docentes que todavía somos indiferentes al uso de las tecnologías cuando nuestros estudiantes pasan mucho tiempo haciendo uso de las tecnologías. Ahorita ya les presentaré algunos datos que tienen que ver con esto. Y bueno, pues la falta de conectividad ha generado, sobre todo ahora con la pandemia, como ustedes vieron, ustedes muy bien lo vivieron, generó mucha deserción. Claro, esto tiene muchas explicaciones, pero una de ellas fue pues que los estudiantes, al no tener los medios necesarios, pues simplemente no podían tomar clases a distancia. Es un estudio del 2021 y justamente hace uso de toda la información de la pandemia. Luego vemos en este otro slide que los significados que se le dan a la transformación digital son muy útiles, y aquí yo quiero hacer un poco de hincapié porque justamente el manejo de las experiencias de aprendizaje es algo que motiva mucho a nuestros estudiantes. Fundamentalmente, aunque el esquema está planteado para tanto los estudiantes como los docentes y las instituciones, yo quiero comentar aquí sobre todo el tema de los estudiantes. Para los estudiantes apoyarse en las tecnologías es muy significativo, puesto que les genera habilidades de investigación, síntesis y colaboración entre ellos mismos, aun cuando nosotros a veces no lo aceptemos. También el manejo de los resultados educativos es mucho mejor. Las fortalezas, la conciliación para la vida académica incrementan con el acceso cuando los estudiantes lo tienen. Es decir, lo que podemos decir nosotros cuando vemos esto es, entonces, ¿por qué les prohibimos el uso de la tecnología a los estudiantes? Si todo esto tiene un impacto, ciertamente ha generado muchas distracciones y demás que también se están valorando, pero ya en la otra parte del estudio que les comentamos, pero desde la perspectiva de los estudiantes, pues habría que ser quizás un poco más disruptivos y acomodarnos a sus necesidades. Lo importante quizás es cómo hacemos esa conexión, que eso es lo que genera muchas de las discusiones. Bueno, ahorita ya lo verán ustedes con los resultados. En esta parte lo que les presento es, ahí yo realicé este gráfico con los datos que nos presenta la Enduit. La Enduit es una encuesta que se aplica en todo México con el uso de las tecnologías en los hogares. Yo aquí lo que les pongo es, la estoy dividiendo en estas tres, tanto en computadora, en internet, como en el teléfono celular, que son tres de los aparatos electrónicos o de los medios que más se utilizan. Como pueden verse ahí en el gráfico, el uso de la computadora pues cada vez es mucho menor, con datos del 2015 al 2021, ¿no? No es el caso para el internet, que si se fijan ustedes, de acuerdo con la Enduit, los datos van en aumento. Es decir, como ya lo comentaba yo en el otro foro, lo queramos o no, nuestros estudiantes cada vez están haciendo más usos de las tecnologías, así que pues nosotros tenemos que ver cómo le hacemos para poder conectar con ellos en ese sentido. Y lo mismo sucede con el teléfono celular, está en aumento su uso, cada vez con mucho mayores horas. Luego en este otro gráfico que también es muy interesante, lo que les presento es por nivel socioeconómico el uso tanto de la computadora como del internet y de la telefonía celular, esto con datos del 2021, y se puede ver ahí claramente que pues ciertamente también tenemos una brecha en cuanto al acceso explicada desde los ingresos que poseen los estudiantes, los padres de los estudiantes sobre todo, ¿no? Aquellos estudiantes que tienen mucho más ingresos, pues desde luego tienen los mejores equipos, el mejor servicio de internet y no carecen, digamos, de ninguno de estos problemas para poder hacer uso de la tecnología. Así que pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es a lo mejor diagnosticar en nuestros grupos, en nuestras escuelas, cuál es esa capacidad que tienen los padres de familia también para poder brindarles a sus hijos los medios necesarios para poder hacer uso de estas tecnologías. Si no, en todo caso, pues cuáles son aquellos medios a los que podemos nosotros acudir, sobre todo los que tienen que ver con los gratuitos.
Luego, ya particularizando, fíjense cómo los usos de la computadora sobre todo se usan para acceso a internet, entretenimiento, actividades laborales, para actividades escolares y medios de capacitación. En cuanto al uso del internet, el 75.6% de la población de 6 años o más son usuarios de internet en México, y esto sigue creciendo como lo puse en el primer gráfico. De entrada, lo fundamental aquí es, ¿y para qué se usa el internet? Pues podemos ver ahí, primero para comunicarnos con un 93.8%, para buscar información, acceso a redes sociales, entretenimiento, apoyo a capacitación, educación, etcétera, etcétera. Si pueden ver ustedes aquí en el gráfico, lo que yo quiero hacer hincapié es que muchos de esos usos ni siquiera están siendo educativos. Entonces aquí una de las principales preguntas que tenemos que reflexionar nosotros: ¿cómo aprovechamos esta tecnología en el salón de clase? ¿Bajo qué circunstancias limitantes puedo yo apoyarme en el uso de la tecnología? Luego tengo en este otro gráfico el uso de la tecnología, de la telefonía celular por rango de edad. Como podemos ver ahí también, de 25 a 34 años pues son los que más usan el teléfono celular. Esto pues tiene varias explicaciones, pero para que se den ustedes una idea de por dónde podemos encaminarnos también con estas tendencias que le llaman el M-Learning y el uso del celular. Ya se habla incluso que las universidades a la mano, etcétera, ¿no? Porque el celular todo el tiempo anda con nosotros y nosotros podemos estar respondiendo foros de donde quiera que estamos, respondiendo tareas de donde quiera que andamos. También otra de nuestras fuentes muy importantes que nos ayuda a contextualizar el uso de la tecnología pues es la Asociación de Internet. La Asociación de Internet, esta asociación año con año hace un estudio sobre el uso de la tecnología, y aquí les presento por ejemplo algunos de los datos. Miren, en el 2019 había 87.4 millones de usuarios de Internet. Es un gran número en el 2019, de los cuales por cierto 51% eran mujeres y 49 hombres. Pues esto ha venido incrementando año con año, como nosotros lo vemos. Los usuarios de Internet de 6 a 17 años durante la pandemia percibían dos cosas. Fíjense ustedes, para nosotros a lo mejor esto no significa ningún problema, pero para los estudiantes, sobre todo para las generaciones jóvenes, sí impacta mucho, porque ellos veían que las conexiones son muy lentas. Los estudiantes quieren las cosas muy rápidas, con velocidades muy grandes, y el costo del internet también se identificó que sigue siendo todavía caro. Durante la contingencia, pues las horas en las que los estudiantes realizaban sus trabajos eran por la mañana y por la noche, cuando anteriormente se usaba el mediodía. Han cambiado algunas de las cosas. Ustedes vean cuál es el horario en que se conectan más sus alumnos, o cuál es el horario en que ustedes más se conectan, y esto ya tenemos algunos datos reveladores porque podemos trabajar algunas cosas también ahí. En el 2020 los usuarios de Internet pasaban en promedio 8 horas con 57 minutos al día. Esto ha bajado un poquito, pues claro, estábamos en la pandemia, pero de todas maneras anda alrededor de 7 horas promedio por día. Imagínense ustedes, a lo mejor ustedes pueden ver inclusive a sus hijos, a sus hijas que todo el día están en el internet y de manera a lo mejor intermitente. Entonces para ellos vivir sin internet, vivir sin celular es un caos, es terrible. Pues lo mismo pasa con los estudiantes. Entonces, como es una tendencia, tenemos que un poco, pues ahora sí que irnos adaptando también a estas cuestiones. El 91% usaba el smartphone, es el aparato que más se utiliza, después la laptop, la tablet y la PC, ¿verdad? Para nosotros los que somos de la generación anterior, pues lo que más se usaba es la PC, pero los estudiantes manejan con muchísima habilidad el celular. Luego el uso del internet, y aquí ya hay un dato en lo que yo voy a concluir al final, tiene que ver mucho con redes sociales. Tiene que ver mucho con redes sociales. El 89% lo usaba para acceder a redes sociales.
que para nosotros esto puede ser una pérdida de tiempo porque no tenemos todavía contenidos educativos montados en redes sociales. Empieza a generarse algo de material, pero todavía sigue siendo incipiente. Pues ante esto, entonces, yo planteo aquí como un objetivo, una pregunta, una hipótesis, el objetivo de identificar el uso y apropiación de las TIC en los estudiantes de licenciatura para valorar su incorporación en los planes de estudio. Básicamente esa es la idea principal. Cómo el uso y la apropiación de las TIC por parte de los estudiantes se convierte en una oportunidad. Hay que verlo ya como una oportunidad. Cambiemos el chip, ya no debemos de verlo como una amenaza. Esto de verlo como una amenaza no nos va a ayudar a avanzar, al contrario, nos va a ayudar a conflictuarnos con ellos todo el tiempo, porque los vamos a estar sacando por el uso celular, se los vamos a estar quitando, etcétera. Pues no, ya no va por ahí, tenemos que cambiar el chip y voltear hacia el otro lado. Entonces el gran dominio de las herramientas tecnológicas que tienen los estudiantes se traduce en una oportunidad para los docentes y las CIAs, y la CIA es esto porque su aprovechamiento e incorporación en los planes de estudio favorece el aprendizaje. Veamos nosotros esto, que debe de ayudarnos a que favorezca el aprendizaje, no a que lo retrase o lo dificulte. Para eso nosotros tenemos entonces también que prepararnos, ser creativos en el uso de estas tecnologías. Pues bueno, se trata de una investigación estadístico-descriptiva basada en 2 encuestas, una que se aplicó en el 2019 en estudiantes de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad del Valle de Temajac, plantel Guadalajara, y complemento con otra que se aplicó en septiembre de este mismo año a 122 estudiantes. Esto con la intención de ver diferencias respecto a la aparición de la pandemia del COVID-19. Bueno, es una muestra no probabilística accidental. Ustedes ya bien saben que ahorita uno realiza las encuestas, las subes a alguna plataforma y se la mandas a los estudiantes. Entonces, por eso es que no es probabilística, aunque se calcula una muestra, no es una muestra representativa, pero es una muestra bastante suficiente que nos permite sacar algunas conclusiones. Se trabajó en un programa que es el SPSS versión 25 y quiero comentar algunas de las cosas fundamentales. Una de las preguntas, también se hace uso de una de las preguntas de la encuesta Saber TICS, que es la pregunta número 8, que tiene que ver con 25 ítems. Pues yo la uso aquí para sacar un promedio del uso de las tecnologías y poder tener un dato para presentárselos a ustedes. Bueno, en el caso del manejo de los aparatos tecnológicos que ahorita comentábamos, smartphone, computadora portátil, computadora de escritorio, tablet y consola de videojuegos, en una calificación del 1 al 10, ustedes pueden ver ahí en el slide cuáles son los aparatos que mejor califican los estudiantes, y ciertamente sigue siendo el celular por arriba de todos ellos. Luego tenemos en el caso del smartphone que lo manejan con una habilidad extraordinaria. Ellos tienen una habilidad extraordinaria en el manejo del smartphone. En el caso de la computadora personal, pues también hay un manejo extraordinario, un poco menor que en el caso de los celulares, con un 67.2%. Luego le sigue la computadora de escritorio con un 69.7%, la tablet electrónica y finalmente las consolas de videojuegos, que cada vez se utilizan menos para los estudiantes. De hecho, la han ido sustituyendo por los medios o por los juegos a través de la misma computadora. Y en esta otra lámina lo que les presento es un comparativo para que ustedes vean, porque para mí es muy importante en este análisis lo que tenemos ahí como el acceso el uso del internet para acceder a redes sociales y para hacer tareas e investigaciones escolares. Esto es un comparativo bastante importante porque se fijan, los estudiantes usan el acceso a redes sociales en un 84%, mientras que usan el uso del internet para investigar y hacer tareas en un 66%. Aquí ya tenemos un problemita porque están usando el internet para redes sociales que los distraen más que para actividades escolares.
En cuanto a esa clasificación por género, ahí no tenemos una diferencia significativa, puesto que los porcentajes son muy parecidos en estas dos categorías que yo les presento. Cuando lo pongo para estudiantes presenciales o esto que llamamos nosotros educación tradicional o face to face, y luego cuando lo comparamos con la educación a distancia o aquellos estudiantes que toman clases a distancia, pues aquí sí vemos algunas diferencias, porque normalmente los estudiantes que toman clases a distancia son estudiantes adultos, que tienen un poco menor de dominio o usan un poco menos el internet que las generaciones jóvenes. Luego hacemos otra de las características para esta categoría ya muy famosa, que ha sido muy criticada, de los nativos digitales y migrantes digitales, y también ustedes pueden darse cuenta ahí cómo los nativos digitales, a ser generaciones más jóvenes, pues manejan más, tienen más habilidades en el manejo de la tecnología, que también ahorita voy a presentar algunas cosas de eso. En otra de las categorías que vemos, ¿y esto cómo repercute en su rendimiento económico? Pues cuando yo lo pongo aquí con una calificación promedio aceptable y no aceptable, esto calculado a través de sacar un promedio de sus calificaciones hasta el grado que llevan cursado, del promedio hacia arriba lo pongo como aceptable y del promedio hacia abajo lo pongo como no aceptable. Quiero comentarles que el promedio aceptable fue 8.70. Entonces, aquellos estudiantes que tienen de 8.70 en una escala del 1 al 10, yo lo manejo aquí como aceptable, y en una escala del 1 al 10 que están por abajo del 8.70 como no aceptable, ¿sale? Entonces, a partir de ese promedio yo digo aquí, pues entonces los estudiantes que tienen un rendimiento mucho mayor, aceptable, también son aquellos que acceden a redes sociales. Fíjense, aquí tenemos ya algo revelador. Entonces, ¿dónde está aquello que nos hace pensar que dicen que las redes sociales los distraen? Ciertamente sí los distraen, pero en su rendimiento académico parece que les afecta, digamos, no como nosotros estábamos pensando, ¿no? Bueno, en esta lámina lo que les presento también es cuando se les preguntó a los estudiantes, bueno, a ver, dime en qué usas el internet. Pues ellos nos dijeron que usan el internet para acceder a redes sociales, que no se ve muy bien el porcentaje, pero yo se los puedo decir acá, en un 84%. Es decir, las redes sociales siguen apareciendo en cualquiera de estas preguntas que nosotros les hacemos a los estudiantes. Las redes sociales siguen apareciendo en primer lugar. Luego ya comentábamos la búsqueda de información, enviar y recibir mails e investigar tareas, que ya se los presentaba yo, ¿verdad? Como porcentajes. Y tenemos muchas de las otras cosas que ustedes pueden ver ahí, que los estudiantes nos contestan en qué están usando el internet, y ustedes pueden incluso ahí ver cuáles de esas cosas tienen que ver con las actividades escolares. Como pueden darse cuenta, pues es un recurso que estamos desperdiciando, ¿verdad? Solamente aquellos profesores que tienen un buen manejo, buenas habilidades del internet y están usando, son los que están aprovechándolas. Y bueno, en este último gráfico, lo que les presento es cuando se les preguntó a los estudiantes, pues dime cómo calificas tu habilidad en el uso de los siguientes medios tecnológicos. Y fíjense, sigue apareciendo aquí los chats, que también son redes sociales, y la otra línea que también está por ahí enseguidita, que también son redes sociales, herramientas opmáticas, que son todos el PowerPoint, los Word y demás que ya comentamos. Y cómo podemos ver ahí también, entonces, una de las cuestiones que yo les decía que calculaba es, cuando yo saco ese promedio me da 7.47, es decir, un poco menor a un 8, que normalmente lo venimos manejando como aceptable o como un promedio, ¿verdad? Entonces, realmente estos estudiantes, aunque ciertamente son muy hábiles en el promedio, también tenemos muchos estudiantes que no son tan hábiles, para que no lo generalicemos, habría que diagnosticarlo muy bien. Ya estoy por terminar. Cuando les preguntamos ¿para qué usa el internet? Bueno, pues lo usan para sus estudios, para buscar información, ampliar los conocimientos y organizar y manejar grandes cantidades de información. Bueno, como conclusiones,
estos resultados que yo les comentaba, que son preliminares porque apenas me estoy adentrando en el análisis, pues lo que podemos nosotros concluir aquí son varias cosas. Una, que los estudiantes tienen en general un excelente manejo de las TICs. Esa es una conclusión que no es tampoco nada nuevo porque ustedes ya lo conocen, pero lo estamos demostrando o evidenciando aquí. Pero lo que sí profundizamos es que ese manejo de las TICs se está yendo por otros lados donde no quisiéramos nosotros que se fuera, por el uso de las redes sociales y aparatos tecnológicos como el celular, ¿verdad? Luego, pues comparando con los datos de la prueba PISA, fíjense algo, aquí hay un dato bastante interesante. Se dice que los estudiantes pasan más horas en redes sociales que en las aulas y nosotros ya lo demostramos, dijimos que en promedio pasan hasta 7 horas por día. ¿Cuántas horas pasan en las aulas? Entonces están pasando más horas en las redes sociales. ¿Quién realmente entonces les está enseñando? ¿Los profesores, los docentes o las redes sociales? De acuerdo con nuestros hallazgos, pues nosotros hemos encontrado en nuestra investigación y como estrategia pedagógica acorde con los datos de PISA, que los docentes y las CIEs debemos de integrar los contenidos educativos y difundirlos a lo mejor en redes sociales. Nosotros debemos de difundir también en redes sociales muchos de nuestros contenidos. Si los estudiantes están acudiendo a redes sociales, pues nosotros acudamos a redes sociales y hagamos uso también de muchos de nuestros contenidos a través de estas plataformas. Los estudiantes tienen poca habilidad en el manejo de otras herramientas, primordialmente las académicas. Ahí ya empieza a haber mucha tecnología aplicada a la educación que nosotros iremos conociendo con fines educativos. Y finalmente, pues los docentes y las CIEs requieren incorporar las tecnologías en sus planeaciones didácticas. Esto no es opcional, lo requerimos hacer porque para allá van las tendencias y nuestros estudiantes también así lo requieren y se ven motivados. Lo que, ojo, queremos hacer aquí mucho hincapié es que la tecnología no debe o no tiene por qué sustituir toda la actividad docente que hacemos en el aula, sino tenemos que verla como un aliado, como un complemento, pero sí empezar a desarrollar e insertarnos en estas tecnologías, generar nosotros, convertirnos o pasar de consumidores a productores de contenidos quizás audiovisuales, muchos de esos contenidos para que sean usados por los estudiantes. Pues agradezco mucho su atención y estoy aquí atento a cualquiera de las preguntas que ustedes tengan. Igual ahorita estamos en un periodo para que puedan hacer algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y yo me dirijo a su lugar para llevarles el micrófono. ¿Alguien alguna pregunta, comentario? Doctor, ¿usted quisiera agregar algo, tener una conclusión, algún aviso? Ah, ya salió una pregunta, perfecto. Gracias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Aquí digo, es importante lo que usted comenta de someter las TIC a las planeaciones, pero en realidad en el campo de trabajo hay que ver la zona socioeconómica en la que nos encontramos, nuestra realidad, ¿sí? No todos los alumnos tienen la posibilidad de trabajar con las TICs, ¿no? Digo, sería interesante. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, todavía estamos en una etapa no apta para llegar a esta planeación, ¿no? Una observación. Sí, esto es una realidad. Por eso yo empezaba por el contexto, pero lo que nosotros vemos también, por lo menos en los datos que nos presenta la encuesta que aplica el INAGI, es que ya estamos cerca de los 90 millones de usuarios de Internet
y andamos cerca de un 70% de hogares con acceso a Internet, con conexión a Internet. Así que ciertamente, aunque sigue habiendo todavía una brecha digital, sobre todo en la conexión, pues cada vez hay más hogares conectados, cada vez hay más usuarios. También en una de las preguntas que no presentaba aquí, pero cuando nosotros les preguntábamos a los estudiantes, bueno, ¿y dónde estás conectándote al Internet? Pues muchos de ellos no necesariamente se están conectando en casa, muchos de ellos están acudiendo a lugares públicos, con amigos, en las escuelas, entonces se las arreglan para buscar dónde conectarse y tener acceso a Internet y poder atender o acceder a muchas de estas cosas que no son necesariamente las que nosotros buscamos. Entonces, mi recomendación aquí sería, pues ustedes deben de conocer sus grupos, deben de conocer sus escuelas, sus entornos, y a partir de ahí a lo mejor sí aplicar algunos diagnósticos para poder ver por dónde guiarnos, porque es evidente que muchos de nuestros estudiantes, aunque nos dicen que no tienen internet, que no tienen computadoras, que no tienen cómo conectarse, también se ha convertido como a veces en un pretexto, sobre todo aquí en la zona metropolitana, ¿no? Quizás muy en las orillas de Guadalajara pudiera valer, pero algunas veces también hemos identificado que muchos de los padres de familia lo usan como un pretexto. Por eso es importante el diagnóstico ahí en sus instituciones, en sus escuelas, para efectivamente, pues, determinar si no existen todavía los medios, pues bueno, trabajar en la medida que se vaya avanzando, ¿no? Bueno, conmigo no es pregunta, más que nada es un desafío que tenemos nosotros como maestros también, porque en realidad pues sí hay, lo que usted acaba de comentar, hay alumnos que sí tienen acceso al internet, alumnos que sí tienen computadora o una tablet, pero también la necesidad de algunos alumnos que tienen que compartir incluso un mismo celular con el padre de familia y sus mismos hermanos, ¿no? Primaria, secundaria. Pero el gran desafío que tenemos nosotros también como maestros es hacer hincapié y darles una educación del manejo del celular, del internet. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el uso del celular o del internet lo hacen ellos para cosas de red social y aparte para perjudicar a terceras personas. Por ejemplo, maestros con los stickers que hacen, precisamente también, por eso lo estoy comentando, o sea, ese gran desafío que tenemos para la educación en el manejo del internet y del celular, el buen uso, más que nada. Gracias. Sí, bueno, quiero decir que en esos casos tampoco tenemos por qué trabajar solos. En esto siempre hay que trabajar en equipos, en colaboración, y empezamos pues colaborando pues con nuestros compañeros que tenemos en la escuela, en la institución. Algunas de las veces, por eso en la anterior presentación comentábamos que una de las potencialidades o una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es, si ustedes recuerdan, se generaban muchas comunidades de aprendizaje. Pues hay que seguir explotando estas comunidades de apoyo. Cuando yo no sé algo, me apoyo en alguno de los compañeros, ya sea de la misma institución o de la zona o de algún otro lado. No necesariamente lo tengo que conocer, pero si tengo alguna experiencia, alguna recomendación de alguna plataforma, de alguna app, de algún material, pues hay que compartirlo. Todas estas comunidades de aprendizaje tenemos que seguirlas explotando para beneficio nuestro y sobre todo para que se conviertan en materia prima para nosotros poder también, primero entenderlo nosotros y luego poder ya explicárselo a los estudiantes. De hecho, es uno de los objetivos que se plantea también en la línea desde la parte de la formación del docente. Yo aquí les presenté la parte del estudiante, pero también desde la parte de la formación del docente. Sí, buenas tardes. Básicamente, otro de los retos a los que nos enfrentamos es, como lo comentó la maestra, el reto de poder enseñarles el buen uso adecuado de las TICs. Aquí veo una problemática grande que tenemos, porque en el nuevo programa tecnología baja de 3 horas a 2 horas. Entonces ya vamos a tener menos tiempo.
Y entonces es ahí un reto que tenemos que enfrentar. Sí, es correcto. También cuando nosotros presentamos la tecnología, como ya lo comentamos, no quiere decir que les esté diciendo yo, oigan, sustituyan estos materiales y métanle tecnología. Para nada. Lo que estamos diciendo es, hay que acudir a la tecnología a lo mejor de manera gradual y en alguna de las planeaciones, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo para atender todo esto, pero no podemos dejarla fuera. Eso es lo que yo quiero hacer mucho hincapié. A lo mejor no es que cada día tengas que ver un video, un audio, no. A lo mejor lo veo una vez al mes, pero estoy acudiendo a la tecnología y poco a poco la voy incorporando. Por un lado. Por otro lado, también hay que quitarnos el miedo a la tecnología. Quedó evidente también como una de las enseñanzas ahora con la pandemia que todos los profesores lograron zafarse de esta idea de que no podían manejar la tecnología, que no eran hábiles. Todos lograron hacerlo y fueron desarrollando las habilidades muy rápidamente. Entonces, lo que debemos de hacer ciertamente, y aquí sí hay que ser muy prudentes, es primero ser muy pacientes. La tecnología requiere que uno no puede, al hacer uso de tecnología, uno no puede ir tampoco muy rápido, porque si no, entonces también vas a dejar fuera a mucha gente. Hay que primero entenderla nosotros y hay que ir explicando poco a poco las cosas de manera prudente para que también los estudiantes no se nos vayan a desesperar y entonces perdamos su atención, ¿verdad? Aquí hay que darnos pues algo de tiempo para ir explicando las cosas según sea el material o lo que se vaya a explotar a través de la tecnología. Acá hay otra pregunta. Bueno, lo mío más que nada es un comentario y una petición desde el lado en el que usted está trabajando. Pues es muy bonita la tecnología, les gusta más a los jóvenes, claro está, a los niños, que ya se les facilita desde el nivel preescolar. Sin embargo, los encargados de la enseñanza y del aprendizaje y los guías somos nosotros. Y ahí yo siento que, por ejemplo, en este tipo de eventos, que para los próximos se hagan unos eventos exclusivos en donde a los docentes se nos capacite o igual se nos dé una plática sobre el manejo de estas herramientas. Que si bien es cierto, pues todos los niños y todas las personas aprendemos si nos gusta, si nos llama la atención. Pero desde ahí los adultos, no sé si aquí habemos varios que nos cuesta la tecnología, sin embargo la intentamos día a día para sacar adelante nuestra labor docente. Pero en este círculo de información que yo vi a la entrada, que somos cientos, yo considero que sería bueno algún día hablar de ese manejo para que también el docente pues igual en un poco de tiempo poder capacitar y poder tener más una idea de cómo nosotros guiar a los alumnos en las tecnologías más allá del aprendizaje. Sí, es una realidad. De hecho, nosotros por eso lo planteábamos también en la otra parte del estudio, que debe de institucionalizarse una política educativa en el uso y técnicas de la tecnología, pero no cursos aislados, sino manejarlo de manera constante, permanente, e incorporarlo a lo mejor en algunos de sus tiempos que trabajan, pues, por ejemplo, estos que se hace cada mes, ¿no? Y la otra, la realidad de los hechos es que no esperemos a que nos capaciten, no esperemos a que nos capaciten, aunque ciertamente debe de, porque nosotros lo estamos proponiendo incluso ahí como una de las estrategias, pero en lo individual yo creo que nosotros debemos también de ir tomando un poco la iniciativa, porque además hay muchísimos recursos que son completamente gratis. Hay muchos tutoriales, hay gente que aprende a usar Excel y se convierte en experto a través de tutoriales nada más del YouTube. Hay gente que toma y luego algunos cursos y aprende a ser experto en preparar pasteles, etcétera. Entonces, lo que quiero decir también es que ciertamente sí existe esa necesidad, pero también hay que ser un poco autogestivos en el tema de que
podemos nosotros irnos preparando, basta con también disciplinarnos nosotros mismos. Y eso todavía es más significativo que alguien nos lo esté dando, porque además lo podemos nosotros ir experimentando a través de la plataforma. Buenas tardes a todos. Creo que el maestro aquí es los principales que tenemos barreras, y una de las barreras es pensar en que nuestros alumnos no tienen un teléfono celular. En la actualidad tenemos que todas las madres de familia, todos los padres de familia tienen mínimo un celular en casa. Ahora que estamos en los proyectos integradores, ahí hay muchos videos, ¿sí? Y esos videos a veces vamos a tener que hablar a los padres de familia e integrarlos para que sus alumnos, sus hijos y nuestros alumnos puedan ver esos videos, pero creo que la principal barrera está en nosotros, en no creer que no tiene la tecnología adecuada, y que es una barrera que nos tenemos que quitar principalmente los docentes. Gracias.